Buenos días a todos y todas. Gracias por su presencia acá. Otra vez, una bienvenida tanto para los ponentes que nos acompañan hoy como para el público. En el día de hoy, pues lo primero sea recordar que esto es uno de los productos que la red o la comunidad LANID, creada en el proyecto INCAP, financiado por Global Challenge Research Fund del Reino Unido, apoyado por el Internal Displacement Program de la Refugee Law Initiative de la Universidad de Londres. Nosotros somos un grupo interdisciplinario que reúne personas de Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Colombia con interés en el desplazamiento forzado. Esperamos, es un espacio de diálogo sobre el fenómeno del desplazamiento forzado y sobre todo para ya comenzó la charla pública y de discusión en este fenómeno y varias de ya comenzó la charla que tienen que ver con el desplazamiento. Les voy a pedir un favor y es que por favor silenciemos los micrófonos. Gracias. Este webinar, que es el segundo que tenemos de esta serie, se llama Causas Globales del Desplazamiento Forzado Interno y lo que busca es tratar de ver este fenómeno del desplazamiento forzado que ha sido presentado como un asunto doméstico determinado por factores y contextos especialmente locales. Sin embargo, de acuerdo con los datos aportados por el Internal Displacement Monitoring Center, solo en 2019 50 países distintos localizados en regiones tan diversas como Asia, Central, África subsahariana y América Latina enfrentaron desplazamientos significativos de población dentro de sus fronteras vinculadas al conflicto armado y la violencia generalizada. Surge entonces la pregunta de si un fenómeno tan extendido puede seguir siendo considerado local. La pregunta que nos guía hoy ¿es posible que junto a elementos domésticos se encuentran lógicas y dinámicas globales que incidan en su producción? Con base en esta pregunta es que iniciamos hoy el diálogo. En ese sentido, tenemos hoy 4 ponentes que vamos a ir presentando a medida que vamos avanzando. La idea es que cada uno tenga 10 minutos y al final hagamos una discusión al respecto. Les pedimos por favor al público que las preguntas las hagan en el chat y por favor aclaren para quién va dirigida la pregunta. Yo estaría recogiendo esas preguntas y al final podríamos discutir sobre ellas. No siendo pues más el preámbulo, pasamos a oír a nuestro primer ponente, que es Manuel Flores Fonseca, que tiene una licenciatura en Administración, maestría en Población y Desarrollo y estudios de doctorado en Ciencias Sociales. Actualmente es profesor del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Sus áreas de investigación son migraciones internas e internacionales, transición demográfica y sociodemográfica. Es el editor de la revista Economía y Administración. Muchas gracias, Manuel, y bienvenido a este espacio. Buenos días. Voy a subir una presentación. Creo que me van a tener que ponerla ya desde allá. Listo, ya lo hago. ¿Hoy sí? Póngala en expandida. Bueno, muy buenos días. Es un placer estar en este evento compartiendo con todos los participantes a este webinar. Entre estos, los integrantes de la red latinoamericana de desplazamiento interno, la NID, cuya labor se hace sentir en procura de sensibilizar a las sociedades de la región y el mundo sobre este importante tema. El día de hoy presentaré datos globales de desplazamiento interno, mismo que al adentrarme en él me han permitido conocer no solo la magnitud del fenómeno, sino que también tener un panorama mundial de los acontecimientos de diverso índole que generan desplazamientos
internos en los países. A los efectos de este tema, existen los principios rectores de desplazamientos internos, que entiende que desplazamientos internos son las personas o grupos de personas que se han visto forzados u obligados a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, en particular como resultado o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocadas por el ser humano y que no han cruzado la frontera estatal internacionalmente reconocida. Para esta labor, en esta gráfica podemos ver, he cogido mano de la información que suministra el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, el anterior. Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, IDMS, que es un observatorio mundial que recoge, analiza y divulga datos en un informe, a través de un informe que se llama el Informe Global de Desplazamiento Interno, GRID, ¿verdad? El actual es el del 2020, además de otras publicaciones que he revisado, pero que la verdad que son bastantes, ¿verdad? Y son de gran interés para los diversos actores del campo, ¿verdad? De los gobiernos, las organizaciones internacionales, nacionales, comunidades, academia y desde luego los involucrados directamente en estos eventos. Pues el denominado GRID en este año desglosa los datos por conflicto y violencia y desastres en 145 países, analiza las prácticas operativas, las políticas, y muestra qué están haciendo los países para prevenir, responder y resolver los desplazamientos internos. También, con el trabajo que han desarrollado todos estos años, propone una hoja de ruta para la próxima década basada en una mejor información que considero muy importante, más recursos y, lógicamente, una mayor inversión política. Este informe es elaborado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno. Pase la siguiente. En esta gráfica, el primer dato que nos sorprende es la magnitud del fenómeno, ¿verdad? Indica que hay 50.8 millones, es el número total de desplazados internos en el mundo el 31 de diciembre del 2019, ¿verdad? De ellos, 45.7 son resultado de conflictos y la violencia. O sea, un 90%, ¿verdad? Eso es un máximo histórico e incluso hay 34.5 millones que producen en 10 países, dentro de los cuales está Siria, Colombia y la República Democrática del Congo, ¿verdad? Del total de desplazamientos en el mundo, 5.1 son millones, son resultados de los desastres, ¿verdad? Los desastres es aproximadamente un 10%, ¿verdad? Que es una cifra que se obtiene por primera vez porque este es un stock, y donde 3.4 millones ocurren en 10 países, dentro de los cuales están Afganistán, India, Etiopía y otros. También, aunque los conflictos y violencias y desastres ocurren en cualquier parte del mundo, hay algunos países donde las magnitudes del número de desplazados internos son mayores, y lógicamente los ocasionados por conflictos y violencia que generalmente están en el sur global, ¿verdad? Y en los países de bajos ingresos y medios. Por estructura etaria, lo que he observado es que las personas afectadas son personas en edades activas o laborales. Estamos hablando de 28 millones, pero también es un número muy importante de menores de 15 años, que son 18 millones, y los mayores de 60 años, 3.7 millones. Lo que vemos que hay una relación de dependencia demográfica relativamente alta, ¿verdad? Que gira en torno a 76 dependientes por cada 100 activos. En la siguiente figura, aquí vemos el panorama de los desplazados por conflicto y violencia en el mundo al 31 de diciembre de 2019. Pueden ver de que una magnitud de 45 millones, 45.5, que ocurren en 61 países, y entre ellos lo que había mencionado anteriormente, ¿verdad? Siria y Colombia, ¿verdad? Colombia 5.5 millones, ¿verdad? Ese es un número acumulado, el stock que hay de desplazados internos.
En la siguiente gráfica, la siguiente figura, este es el número de desplazamientos por desastres, ¿verdad? Este es un panorama de los países, los 10 países mayor coloreados, es por la magnitud, ¿verdad? 5 millones de desplazados en 95 países, donde Afganistán, India y Etiopía son los países donde tiene el mayor número de desplazados en el mundo. En la siguiente figura, aquí viene la información más, podríamos decirle, la información de lo que está ocurriendo actualmente, podemos decirse actualmente, ¿verdad? Estos son los nuevos desplazamientos en el 2019, ¿verdad? Son los generadores, principalmente la dinámica del fenómeno. Son 33.4 millones, que es la cifra más alta que ocurre desde el 2012, que creo que anteriormente había una cifra más elevada. Pero de ellos, 8.5 millones es por conflictos y violencia, ¿verdad? Impulsados por las crecientes hechos de violencia generados en algunos países del África. Y por otro lado, está también los 24.9 millones por desastres, ¿verdad? De los cuales 23.9 estuvieron relacionados con el clima, ¿verdad? En la parte de abajo, que casi no se puede observar, ahí podemos ver algunas regiones interesantes de ocurrencia, ¿verdad? Para el caso de en la África subsahariana, ¿verdad? Eventos de conflictos por violencia, y en el África y en el Asia meridional y Asia de orientales, donde ocurren mayormente los desplazamientos por desastres. En las Américas, la ocurrencia es de 6.4% de los nuevos desplazamientos, de los cuales 1.5 millones fue por desastres y 600,000 son por conflictos. En la siguiente figura, este es un panorama de los nuevos desplazamientos internos por conflictos y desastres en el mundo, ¿verdad? Lo que podemos ver, los que están en rojo son los generados por conflictos y los azules son los generados por desastres. Los conflictos generalmente ocurren en el sur global, ¿verdad? Especialmente África, Siria, Irak y Afganistán. Y los desastres, bueno, ocurren en todo el mundo, pero son más graves en magnitudes en el sur, pueden ver en el sur de Asia y el este y Pacífico de Asia, ¿verdad? Ahí donde se producen estos desplazamientos. En el caso de América, ahí se pueden observar los nuevos desplazamientos que han ocurrido en El Salvador, ¿verdad? En México y Colombia, lógicamente, y por efecto de desastres naturales en Sudamérica, en Brasil, en Paraguay, entre otros. La siguiente figura, que creo que está más enfocada a los temas que estamos tratando, es el de las causas de los nuevos desplazamientos internos por conflictos y desastres, ¿verdad? De esos 33.4 nuevos desplazamientos en el 2019, muestran que 8.5 son por conflictos y violencia, ¿verdad? 8.5 millones. Y de ellos 5.2 por conflictos armados, 2.7 millones por violencia comunitaria, 592,000 por violencia criminal, 38,000 por otros y 16.6 por violencia política, ¿verdad? O sea que aquí básicamente lo que está generando más son los conflictos armados y la violencia comunitaria. Por desastres, en la parte azul de 24 millones, 4.9 millones de nuevos desplazamientos, 23.9 millones, o sea, el 96% es por causas relativas por el clima, ¿verdad?
13 millones por tormentas y 10 millones por inundaciones, ¿verdad? También hay otros datos relevantes de incendios, sequías, deslizamientos y temperaturas extremas, ¿verdad? Aquí hay todo un amplio panorama de las causas que generan los nuevos desplazamientos en el mundo, los desplazamientos internos en el mundo, ¿verdad? En la figura siguiente, en la 9, lo que quiero mostrar aquí son las tendencias de los nuevos desplazamientos a través del tiempo, ¿verdad? Lo que había mencionado, este del 2009 hasta 2010, lo que había mencionado de la magnitud de los nuevos desplazamientos por desastres, ¿verdad? Hay que mencionar que la ocurrencia de este tipo de desplazamientos, bueno, la ocurrencia de tantos eventos, ¿verdad? De desplazamientos por los desastres que ocurren, y en menor medida los de conflicto, ¿verdad? Pero la verdad que los de conflictos por violencia no deben de ocurrir y están más focalizados en el mundo, ¿verdad? En la siguiente, aquí específicamente son los nuevos desplazamientos que ocurren en las Américas, ¿verdad? Donde, bueno, yo no, increíblemente veo que Estados Unidos ocupa un número muy importante bueno, es un país grande, ¿verdad? Y son desplazamientos nuevos más que todo por desastres son. Y el caso de El Salvador, donde me impresionó el número de 455,000 nuevos desplazamientos que ocurrieron en el 2019 por conflictos, ¿verdad? Por violencia. Y el caso de Brasil también, había mencionado anteriormente, de desplazamientos por desastres. Y Colombia, la verdad que Colombia sí contribuye con los nuevos desplazamientos, con conflicto y violencia, ¿verdad? Y lógicamente desastres naturales. Es un país muy poblado, grande, y también, aunque está, está dentro de acuerdos de paz, todavía continúan los nuevos desplazamientos por todo por conflicto, ¿verdad? Por último, creo que este es un stock ¿verdad? Donde está el stock de desplazamientos por conflictos y desastres, y también los nuevos desplazamientos por conflictos y desastres, ¿verdad? Donde había mencionado, lo que había mencionado El Salvador y Colombia por los grandes conflictos, violencia, y en el caso de esos los desastres naturales, los desastres que ocurren en Brasil, Bolivia y Paraguay, ¿verdad? Para finalizar, quiero mencionar de que, bueno, en este observatorio de desplazamiento interno que recoge esta información a nivel mundial, no solamente hay estos datos, ¿verdad? Sino que están desglosados por país, por causas, ¿verdad? Por año, pero también, y bueno, está lo relativo a las prácticas, ¿verdad? Que se hacen en los países, pero también ha hecho otros estudios, ¿verdad? Por el caso, hay un indicador que se llama el índice de desplazamiento interno, que considero muy importante, ¿verdad? Y que en otra oportunidad vamos a hablar de él, ¿verdad? Y que ha sido estimado para los países del mundo. Y también creo que recientemente también hicieron una estimación de los costos económicos que producen los desplazamientos internos a nivel mundial, y estamos hablando de 20 billones de dólares, ¿verdad? Que es una cifra muy sustancial, ¿verdad? Entonces, me quedo hasta aquí para que continúen los compañeros hablando eh, sobre experiencias en sus países, ¿verdad? Gracias, Manuel. Primero, le damos la bienvenida a quienes han llegado después de la presentación. Les recordamos que estamos en el segundo webinar de la NID
y que el nombre del webinar son Causas Globales del Desplazamiento Forzado Interno. A continuación vamos a escuchar a Rina Monti, quien es psicóloga por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, tiene una maestría en psicología clínica por la Universidad de Barcelona. Durante los últimos 15 años se ha especializado en investigación social, en particular sobre temas vinculados a la seguridad ciudadana, violencia contra las mujeres, desplazamiento forzado interno, migración y población LGTBIQ y más. Actualmente trabaja como directora del monitoreo de derechos humanos de la Oficina Regional de Cristóbal. Yo, por favor, vuelvo a solicitarles que por favor silenciemos los micrófonos y les recuerdo que en el chat pueden hacer las preguntas. Muchas gracias, Rina. Te escuchamos. Buenos días a todos y todas. Es un gusto para mí estar acá y presentar datos específicos sobre la región, el norte de Centroamérica. Crisosal es una organización que trabaja de derechos humanos en los 3 países, por tanto, pues el monitoreo que hacemos sobre el tema específico de movilidad, desplazamiento y migración, pues es en los 3 países. Voy a ver si no me juega mal mi computadora y voy a intentar compartirles la presentación, si no le voy a pedir apoyo a Clara. No tengo habilitado el permiso, entonces sí voy a pedirle por favor a Clara que me ayude con la presentación. Muchas gracias. Bueno, la idea de la presentación que traigo yo no era específicamente sobre datos, ya bastante nos ha iluminado Manuel sobre cuál es la tendencia a nivel mundial y específico regional. Y más allá de hablar de los números, que claro, por supuesto nos dan una idea de la magnitud del impacto del desplazamiento forzado, yo esta mañana decidí traerles y presentarles un caso de estudio específico sobre una investigación que hemos realizado tanto en Guatemala, Honduras y El Salvador, con personas retornadas al país, es decir, personas que han sido deportadas, mayoritariamente en México y Estados Unidos, y que partieron de una condición de desplazamiento forzado interno y a su regreso a la región vuelven a estar en esa categoría, es decir, que no pueden regresar a sus hogares por un tema estrictamente de seguridad. El informe en realidad es, el caso que estoy presentando es un preview en realidad de toda una serie de publicaciones que vamos a estar haciendo este año. Y la idea era pues hacer como esto, como un caso de estudio. Entonces primero voy a partir desde el concepto de qué es lo que al menos desde Crisosal estamos tomando como desplazamiento interno. Por favor, la siguiente. Bueno, desde Crisosal nosotros retomamos el concepto de desplazamiento forzado interno a partir de los principios rectores de Naciones Unidas que estipulan que son personas o grupos de personas que se han visto forzadas o obligadas a escapar de sus hogares o de su lugar habitual de residencia por razones particulares, como resultado particular para evitar un resultado, evitar efectos de conflicto armado, situación de violencia generalizada, violación de derechos humanos o catástrofes. Específicamente nuestra experiencia como Crisosal en estos últimos años se ha especializado en la primera categoría de violencia generalizada. Sin embargo, la realidad también regional pues también nos ha obligado a hacer una apertura a las categorías y el año pasado incluso estuvimos atendiendo algunos casos que no solo eran personas desplazadas internas por violencia, sino que también como efecto de las catástrofes climáticas como ETA y OTA, los 2 huracanes que pegaron de manera significativa a la zona norte de Honduras. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, nosotros hemos tomado para empezar a hacer un análisis de cómo vamos a leer el desplazamiento forzado interno y hemos retomado justamente un concepto que está manejando el IDMC, que es justamente quien ha elaborado el grid que presentó, que una parte presentó Manuel, y básicamente hacemos una lectura desde cuatro conceptos. Las primeras son los conductores, es decir, todas aquellas condiciones económicas y sociales y políticas que permiten los desplazamientos forzados internos,
al margen de qué país estamos hablando, son condiciones que están presentes en las regiones y que están causando desplazamiento interno. Luego tenemos los detonantes, que son los eventos que catapultan el desplazamiento, es decir, que ya son los que marcan el punto de partida en que la gente tiene que estar evacuando su zona de habitación, mayoritariamente con intenciones de salvaguardar su vida. Luego hacemos también una identificación de los perfiles, que son personas debido a su contexto social, sociodemográfico y económico, tienen mayor riesgo de desplazarse internamente. Y finalmente las modalidades, que es las tipologías de desplazamiento forzado interno, que pueden ser confinamiento o personas que están en riesgo de desplazarse o ya han sido desplazadas, es decir, que tienen algún tipo de reubicación, que en muchas ocasiones son reubicaciones temporales, que pueden ser de días, incluso de semanas, y puede haber muchas antes de llegar a una zona de reubicación. Tengo que señalar también que al menos a nivel regional, la tendencia entre el desplazamiento forzado interno y luego hacer un paso a la migración internacional es muy común. Es muy común ante la imposibilidad de encontrar un lugar de asentamiento seguro, pues las personas están también apostando por una migración, sobre todo cuando a nivel regional tenemos muchas familias dentro de Estados Unidos o en México que han migrado en los últimos, a través de los por lo menos los 20, 30 años. Esto particularmente es más visible en el caso de El Salvador y Guatemala, que tiene una buena cantidad de su población en Estados Unidos y en México. Ahora sí, en la siguiente diapositiva ya empiezo a mencionar un poco de cuáles son las tendencias en la región. Este es un informe que presentamos en el año 2019, pero se mantiene bastante vigente en los principales hallazgos. ¿Cuáles son las condiciones a nivel subregional? Estamos hablando siempre del norte de Centroamérica, que están permitiendo que estén sucediendo los desplazamientos internos. Bueno, en primer lugar tenemos pobreza, hay un serio abandono del Estado a la población, unos países con altos niveles y altos índices de corrupción y una evidente falta de transparencia y por tanto falta de confianza de la población hacia el Estado. Luego, los principales detonantes que han sido identificados a partir de los estudios que hacemos, no solamente como Cresosal, eso también hay información de otras organizaciones que trabajan con víctimas de desplazamiento forzado interno en la región. Los principales detonantes son las amenazas, la extorsión, homicidio, intento de homicidio, reclutamiento forzado por parte del crimen organizado y las mismas acciones del crimen organizado. Luego tenemos los perfiles, que los perfiles pues normalmente son personas, hay una gran cantidad de familias pobres, personas defensoras de derechos humanos, aquí también entran periodistas que van subiendo poco a poco el número de casos identificados a nivel regional, personas de la población LGTBIQ+, niñez y adolescencia y población indígena. Claro, esos no son perfiles exclusivos, pero son los perfiles que han sido mayoritariamente identificados. Y luego las modalidades mayormente identificadas, tenemos condiciones de confinamiento, que esto particularmente pasa mucho específicamente con niños, adolescentes, porque están siendo perseguidos para ser reclutados o porque consideran que son parte de pandillas. Y tengo que señalar que en cuanto a los perpetradores, no solo estamos hablando de miembros de pandillas, sino que también miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, policías que acusan a adolescentes de formar parte de pandillas y hay una persecución totalmente desmedida sin ningún tipo de evidencia que corrobore una detención. Luego tenemos las reubicaciones y finalmente la migración internacional. Ahora, las siguientes diapositivas les van a enseñar cómo esto se mira específicamente en un caso ya identificado y que fue identificado y entrevistado en agosto del año pasado. Esto es un caso, antes de comenzar, este es un caso de una familia hondureña de Tegucigalpa que emigraron por razones de inseguridad y fueron retornadas a San Pedro Sula en cuestión de semanas de haber partido hacia Estados Unidos. Su destino era cualquier lugar de Estados Unidos. Ellos no tenían un vínculo estrecho de familia que les estuviera esperando. Bueno, ¿cuáles son las condiciones que facilitaron el desplazamiento?
No me voy a poner a leer las citas que he señalado, sino que más bien hacer un análisis de ellas. Vemos que siempre como conductores tenemos un abandono del Estado y una falta de confianza al ver que, al menos en la primera cita, están hablando también de una falta también de posibilidades laborales y económicas, y el involucramiento entre pandillas y Estado. Luego, los detonantes: hay una amenaza directa a la niña, que es una niña de 17 años, para que forme parte de la pandilla y pueda ser reclutada para distintas acciones que puede tener la pandilla. Tengo que señalar también que los pandilleros normalmente, con mucha frecuencia, están instrumentalizando y reclutando niñas con la intención de que pasen más desapercibidas que los niños adolescentes, por un tema específicamente de rivalidad con la policía y para poder escapar de la policía. Como ya solo tengo 3 minutos, tengo que correr un poco. La siguiente, por favor. Luego, el perfil, pues es una mujer de 33 años, como decía, con una niña adolescente de 17 y un niño de 5 años. El perfil específico de este caso era que vivían en una zona bastante populosa de la periferia de Tegucigalpa. Antes de emigrar, se desplazaron 3 veces por distintas zonas del país. Incluso se fueron hasta la zona región norte, a donde ellos mismos nos decían que no tenían familiares para poder buscar alternativas previamente a una migración irregular. También se consultó si si hubieran buscado a más personas, a más instancias del Estado, y definitivamente no encontraron una que pudieran realmente solucionar o brindar algún tipo de asistencia o alternativa que no fuera migrar. La modalidad, bueno, ya decía que fue una migración internacional. Hubo una solicitud de asilo. Este asilo fue negado. Se adjudicó de que por la pandemia no se estaban tomando solicitudes de asilo, y ella también había hecho un proceso, había llenado un documento que no tenía muy claro ella qué era, pero fue en México, y aún así la regresaron a Reynosa, pasó por 5 lugares en México, y nunca más le volvieron a validar la solicitud que había interpuesto a Comar, porque él se lo tenía muy claro que había sido con la comisión en México para poder tener una alternativa migratoria de asilo, ¿no? Y aún así, después de 5 reubicaciones en México, fue deportada. La expectativa al regresar, pues, a Honduras, fue, bueno, que es volver a migrar, porque definitivamente no puede regresar a su zona de origen. Según ella se ha enterado, los perpetradores siguen buscando a su hija por haber escapado, porque eso es una falta de respeto a la pandilla, ¿no? Entonces, no tiene alternativas de volver a regresar a Tegucigalpa, por tanto, ella estaría esperando regresar nuevamente a México a volver a intentar que validen su proceso de asilo con Comar y ACNUR, que ella también lo mencionaba con mucha certeza. La siguiente, por favor. Como les decía, este es un caso que tenemos, al final fueron más de 130 entrevistas la que logramos hacer. Vamos a hacer una serie de cuentos de estos casos y luego una serie de artículos con diferentes perspectivas. Incluso vamos a tener el apoyo también de hacer análisis específicos del proceso migratorio en Estados Unidos y el proceso migratorio en México para poder identificar otras vulneraciones a derechos humanos, que ese es el deber ser de Cristosal. Y por supuesto vamos a presentar también este cuento. Esta imagen que ustedes están viendo es una pequeña parte del cuento que todavía está en modo borrador. Y con la ilustración respectiva, que no lo dije, pero la niña acababa de cumplir años y le iban a celebrar su cumpleaños y tuvieron que suspender todo. Por eso es que también se ha representado con un pastel de cumpleaños que quedó burlado por tener que emigrar de manera tan apresurada, evidentemente por un tema estrictamente de salvaguardar la vida. Esto es brevemente la presentación que yo traía, y es para tener una idea bastante general de qué es lo que está pasando, cómo se mira el desplazamiento forzado interno, y cómo, que también por eso también nosotros hablamos mucho de los conductores, porque también se espera que una vez
se solucionen conductores, se trabaje sobre las condiciones que están permitiendo los desplazamientos forzados internos. Estamos buscando realmente una alternativa, no solo para el desplazamiento interno, sino que también para la migración irregular en la región. Así que muchas gracias y aquí quedaré por si alguien tiene alguna consulta. Muchas gracias, Lina. Gracias a todos por su participación. A continuación tenemos a Ramón Martínez. Él es etnólogo y sociólogo, director de la ONG Foro para el Desarrollo Sustentable, AC. Trabaja con comunidades indígenas desplazadas desde hace 30 años. Les recuerdo, por favor, que en el chat pueden poner sus preguntas. Por favor, Ramón, empiezas mientras yo pongo tu presentación. Gracias. Buenos días. Tienes apagado el micrófono, Ramón. Buenos días todas y todos, disculpen. Voy a tratar de no ser muy abrumador en términos de la cantidad de rollo que ponga en el aire, pero creo que este es un espacio que nos está generando mucha oportunidad de conexión y de denuncia y de información. Entonces, bueno, yo voy a trabajar el tema, bueno, les voy a presentar un poco los perfiles de lo que está pasando con el Tren Maya, que es uno de los megaproyectos geoestratégicos de la administración federal actual y que está generando muchísimo conflicto, no solo con los dueños de la tierra, sino en términos de los conceptos de cómo el Estado mexicano está puesto en esta vitrina. Entonces, bueno, pues como el tema nos lo exige, aquí digamos que me importan estos procesos globales que impulsan el desplazamiento forzado y que rebasan, digamos, la cosa nacional, aunque todo va y viene, ¿no? Entonces, en este caso yo quiero colocar por lo menos este elemento de la geopolítica del Gran Caribe, es decir, esta zona geoestratégica que en América Latina ha tenido pues una cantidad de historias trágicas y que además también está llena de recursos no solo naturales, sino de todo lo que tenga que ver con el comercio mundial. Entonces es una cuenca donde hay riquísimos, digamos, recursos petroleros en la cuenca del Orinoco, por ejemplo, y en la cuenca del Golfo de México, pero hay también toda esta situación de las rutas interoceánicas, ¿no? Y tenemos, bueno, el canal de Panamá ya ni hablar, pero estos dos procesos de canales interoceánicos que no necesariamente son por la vía del agua que se están llevando a cabo en Nicaragua y en México también tienen que ver con esto, ¿no? Y bueno, por supuesto, la puerta de entrada a los Estados Unidos que representa la Florida y etcétera, y el flujo migratorio que toda esta región tiene justamente con el territorio estadounidense. Y podríamos pasarnos aquí un rato poniendo capa sobre capa de las relaciones económicas, políticas y culturales que tiene toda la cuenca, pero digamos que aquí hay un gran patrón, ¿no? Y en ese sentido, bueno, más allá de la pura referencia a este territorio, voy a retomar algo que ya hemos tal vez tocado, pero yo encuentro 4 a 5 elementos que me parece que cruzan los territorios. Y bueno, ni hablar del colonialismo global del capital financiero hegemónico, ¿no? Que bueno, es un proceso histórico neoextractivista de acumulación por despojo y que interviene territorios violentamente a costa de lo que sea, ¿no? Y bueno, el desplazamiento es uno de los escenarios porque, digamos, las formas opresivas, represivas de conflictividad de los tejidos sociales y todo lo que se propaga con este modelo que como que va carcomiendo todo, pero digamos, estamos hablando, cuando yo trabajo en las comunidades indígenas, hablo de las orillas societarias y territoriales todavía, en un sentido simbólico, porque pues son los últimos territorios para el extractivismo salvaje, ¿no? El otro elemento es la tensión entre los diferentes sistemas
que regulan las relaciones internacionales de los estados en términos del orden mundial, ¿no? Entonces tenemos aquella capa arcaica del derecho humanitario que no se borró después de la segunda posguerra. Luego viene todo este artefacto que armaron las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con la instalación del sistema de Naciones Unidas y de todos los instrumentos del derecho internacional de derechos humanos que está ahí. Pero por supuesto Bretton Woods también está ahí, y entonces hay todo un sistema de regulación de tratados comerciales, directrices operacionales de la banca multilateral internacional, etcétera. Y en este sentido, en términos geopolíticos globales, pues hay tensión entre estos sistemas, ¿no? Y hay elementos que tocan los procesos locales a veces de manera contundente. El otro es esto de las relaciones de poder en territorialidades como esta cuenca, esta macrocuenca del Gran Caribe, y que además está ya como secuestrada en una especie de racionalidad científica y economicista y armamentista, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esto seguramente saldrá después. Y bueno, además de todo esto está toda la trama de las empresas privadas transnacionales, y que por supuesto, el principio de que el pez chico, el grande se come al chico, pues es el principio que rige también el mundo de los grandes consorcios empresariales, y entonces tarde o temprano todas las empresas locales han terminado siendo carcomidas o fagocitadas por los grandes consorcios de una u otra manera. Entonces, pues, no sé, los de mi edad, las marcas que en mi época eran marcas locales, ahora son marcas de un catálogo de las grandes empresas, y de esa misma manera ocurre en muchos de los planos económicos. Entonces, bueno, esta trama de empresarial global que también tiene su brazo legal y su brazo ilegal, ¿no? El brazo legal es todo lo que tiene que ver con la intervención de las formas estatales, y el brazo ilegal tiene que ver con el crimen organizado, si lo pongamos así un poco de esa manera. Entonces, bueno, en este sentido, si quieren ponemos la siguiente imagen, ya refiriéndome estrictamente a la península de Yucatán. Como verán, la península de Yucatán con Cuba hacen la cintura de la cuenca del Gran Caribe. Entonces no es peccata minuta, digamos, ¿no? En términos territoriales, la península de Yucatán está justo ahí, en el centro de todo ese trafique. Y entonces, bueno, pues por sus características bioculturales, la península siempre había estado en un perfil no tan en el epicentro del extractivismo, pero pues ya lo alcanzó. Son un conjunto de ecosistemas muy frágiles, donde hay una selva baja caducifolia, pero hay otros ecosistemas también muy frágiles, porque además pues es una zona plana, entonces no hay escurrimientos de agua y es difícil no hay ahí tantos ríos, más bien hay toda una trama de cenotes, que además es una formación geológica muy peculiar, porque tiene que ver con un meteorito, entonces no es algo que se repita comúnmente, y entonces eso hace una conexión de todo el manto freático de la península, y que es así de vulnerable, ¿no? Bueno, en este sentido, otros elementos que me parece relevantes que en relación a los pueblos indígenas, la embestida, aunque ha ido siendo desigual y combinada, en los últimos 30 años se ha vuelto una encrucijada de despojo y desplazamiento forzado en todas las esquinas, con muchas variables. Entonces hay un elemento que no podemos dejar de tocar en términos de cuáles son estas cosas más allá de lo nacional, que de todas maneras ocurren como si fueran cosas internas, como es esta gradual, no tan sutil transformación del marco constitucional del Estado mexicano, por ejemplo, apreciable en este caso desde el 92, de manera significativa en términos de cómo el régimen anterior, por llamarlo de así, tutelaba figuras de propiedad social de la tierra. La propiedad privada no existía más que en pequeña escala, y había sido todo un trauma societario de principios del siglo anterior, etcétera, ¿no? Entonces, pero justo en el 92, cuando México entra en la nueva trama de las relaciones comerciales
internacionales en la nueva manera de los tratados por bloques, justamente. Entonces, México le toca desregular la tierra y permitir la configuración de la tierra como mercancía en términos jurídicos, cuando va en contra de toda la estructura del derecho agrario histórico reciente, y entonces pues se puso en venta no solo la tierra, sino la noción tridimensional del territorio, en términos de sus recursos estratégicos, etcétera, se han ido vulnerando. Y por supuesto, lo que antes era la institucionalidad del Estado que salvaguardaba el interés público y supuestamente funcionaba en términos del bien común, pues se ha ido privatizando. Grandes sectores fueron en los 90s todavía privatizados, pero en términos, por ejemplo, los ferrocarriles, pues son todo un interregno, ¿no? Entonces, esta reivindicación de la administración política actual de recuperar las vías férreas y los recursos petroleros y la gestión eléctrica, tiene que ver con pues un punto relevante, pero yo creo que ya no hay vuelta atrás. O sea que el daño está hecho desde el 92 y desde el 92 está siendo vulnerada paulatinamente y en un incendio que nos ha ido carcomiendo por todo el país, este problema que ahora se produce en la península de Yucatán con la imposición del Tren Maya. No me va a dar tiempo aquí tal vez de desarrollar. Nosotros con otros colegas formo parte con redes de académicos, de comunidades locales, de otras organizaciones civiles, incluso con apoyo de actores humanitarios internacionales, etcétera. Y sin embargo, bueno, pues ha sido muy compleja la llegada con la gente porque además hay pues toda una historia que contar en términos de los actores locales en las comunidades mayas de Yucatán. Y el proyecto del Tren Maya pues les ha ido pegando como en etapas y en dimensiones diferenciadas, ¿no? Entonces hay que decir que el Tren Maya es una capa más de una cebolla que ya tiene un intento previo en el 2013 de un tren transpeninsular que iba solo de Mérida a Cancún y a Cozumel. Pero ahora, después de eso vino una serie de proyectos de producción de energías limpias que ahora son parte del tabú presidencial, pero que entonces eran eólicos y solares y se propagaron por toda la península y ha habido muchos procesos que siguen en tribunales, otros que siguen en conflicto, muy pocos han sido resueltos. Hay grandes granjas industriales de producción de puercos que han estado ya contaminando los mantos freáticos y los cenotes. Hay una especulación brutal de la tierra en términos inmobiliarios, entonces grandes zonas están en subasta para zonas residenciales, para proyectos privados de turismo de alto impacto, para la agroindustria que pretende proveerle alimentos a la Ribera Maya y al crecimiento urbano que se prevé, y además se prevé un crecimiento exponencial de zonas urbanas que no tienen posibilidad ahí. Bueno, ya creo que las señales son de que tengo que cortar. Lo que quiero cerrar con esto, o sea, se ha producido una gran cantidad de conflictos internos. La gente no tiene todavía la confianza en pelear por sus derechos de manera colectiva o no tiene la suficiente información. El gobierno está haciendo procesos de división interna en estos lugares para generar tensión y haya no esta capacidad de movilización. Y entonces, bueno, pues la península de Yucatán está en llamas y pues ahora sí que hacemos un llamado al nivel que tenga que ser para que no quiten el ojo de esto. Disculpen la tardanza. Muchas gracias, Ramón. Por último, antes de nuestra conversación a partir de las preguntas, tenemos a Carolina Moreno, quien es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes, magíster en Derecho Público de la Universidad Pompeu Fabra, abogada y especialista en gestión pública e instituciones administrativas de la Universidad de los Andes y actualmente es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes y directora de investigaciones de la misma facultad. También es directora y cofundadora de la Clínica Jurídica para Migrantes y el Centro de Estudios de Migración CEM de la Facultad de Derecho de la misma universidad.
En su trabajo de docencia e investigación se ha enfocado en temas como derecho y desarrollo, derecho administrativo, administración pública, políticas públicas, migración y desplazamiento interno, educación legal clínica y género. Muchas gracias, Carolina, bienvenida. Gracias a ti, Clara, por la presentación. Escuché muy atentamente a mis antecesores y tomé nota incluso de cosas de las que ahorita podemos dialogar en la última parte. En mi presentación, muy breve, yo quiero contextualizar o situar el fenómeno del desplazamiento forzado, pero verlo no desde una mirada compartimentalizada y separada de otros fenómenos de movilidad humana, sino de integrarlos. Y creo que ya Ramón y Rina dieron luces sobre eso también. No podemos verlo solo como un fenómeno estrictamente local, sino que está permeado por otros factores. Entonces, para ello, yo quiero hacer mi presentación alrededor de las dos preguntas orientadoras que han motivado este panel y alrededor de las cuales nosotros hemos dialogado. La primera tiene que ver con cuáles son los procesos globales que impulsan el desplazamiento interno y cómo se concretan en lo local. Y frente a ello, lo primero que quisiera decir entonces es que en esta dicotomía de lo internacional y lo nacional, el desplazamiento forzado es la manera como se ha nombrado la movilidad de personas cuando ocurre dentro de las fronteras de un territorio por múltiples causas. Y yo me hablo con... ¿Perdón? Ah. María Teresa, voy a silenciar a todo el mundo otra vez. Gracias. Listo, retomo. Gracias, Clara. Entonces decía que estas causas pueden ser desastres naturales, persecución, amenaza o agresiones que atentan contra la integridad o la vida de las personas y de sus familias. Y una cosa que es bien interesante no perder de vista, y creo que mis antecesores, mis acompañantes en el panel ya lo han puesto de presente, aunque en muchas ocasiones lo que produce el desplazamiento forzado interno, ese que no cruza las fronteras domésticas o nacionales, ocurre por los mismos eventos que obligan a las personas refugiadas a huir de sus países y cruzar las fronteras internacionales, los regímenes legales de protección son diferentes y no tienen la misma, digamos, la misma entidad y la misma proporción de proveer herramientas legales a las personas que son destinatarias de estos, o que padecen o que sufren o que enfrentan estos fenómenos de movilidad. Y en ese sentido, pues, poner de presente en este diálogo que el derecho no es neutral, que el derecho no es menor, que el derecho es un conjunto de normas, un conjunto de instituciones que blindan, bloquean, refuerzan el statu quo y, digamos, el estado de cosas como son, y digamos que no son equitativos en la distribución de las relaciones ni en la distribución del poder. Y en ese sentido no es lo mismo entonces ser un refugiado que ser una persona desplazada, porque las obligaciones de los estados y de las autoridades locales frente a esas personas pues van a ser diversas, y en todo caso allí pues ese énfasis de cómo el derecho juega en estas relaciones y en la creación de categorías es muy importante en esta conversación. Y por eso digo entonces que la diferencia entre los distintos regímenes legales no es menor, porque como decía, de allí surgen distintas obligaciones para distintas entidades que hacen que los estados tengan unas responsabilidades y que otras estén simplemente ausentes del panorama en todo lo que tiene que ver con estas formas de movilidad humana. Y entonces quienes cruzan, por ejemplo, fronteras y han tenido que huir por distintas razones previstas en el ordenamiento jurídico y pueden solicitar protección internacional al país al que llegan porque son refugiadas, pues el Estado receptor tiene unas obligaciones concretas frente a esas personas que, más allá de la fragilidad de los sistemas de refugio y asilo de los países receptores, pues son obligaciones internacionales adquiridas por ellos para los que son. En el caso colombiano lo es. Pero quienes no logran cruzar esas fronteras y se desplazan internamente dentro del territorio suelen quedar digamos, al amparo, al arbitrio de la jurisdicción de los propios estados, de sus propios estados, que simplemente cambian del sitio territorial en el que están ubicados. En algunos casos cambian de municipio, cambian de un departamento a otro, en el caso colombiano, pero se quedan dentro de los contornos o las fronteras nacionales, y pues por ello frente a estas personas no hay
unas obligaciones internacionales de la misma entidad que puede ser lo que representa el Estatuto de los Refugiados. Y ello pues no es un tema menor. Colombia sigue apareciendo, y Manuel lo mostraba en sus diapositivas, sigue apareciendo como un país protagónico tristemente, o protagonista tristemente en lo que supone el desplazamiento de las personas en su contexto interno. Esa dicotomía de lo nacional y lo internacional también se replica en lo nacional y lo subnacional. Esa demarcación de los tres niveles, internacional, nacional y local o muy territorial, tiene un fuerte énfasis en las fronteras. Es decir, esta idea de qué es lo doméstico, qué es lo internacional y dentro de lo doméstico, cómo delimito el territorio. ¿Qué es un municipio? ¿Qué es un departamento? Solo para señalar las categorías que existen en el Estado colombiano, que es profundamente centralista. Y de ello va a significar quién es la autoridad más cercana a mi territorio, a mí, que podrá estar en la obligación de proveer mis necesidades más básicas como el acceso a salud, el acceso a la educación, a saneamiento básico, pues será ese municipio que es la autoridad más cercana al territorio. Y Ramón en su presentación hacía un fuerte énfasis en cómo el neoliberalismo, la expansión del capital extranjero y un factor adicional que yo quiero mencionar, y es la transferencia de funciones del orden nacional a los municipios para que sean ellos los que respondan por estas necesidades básicas de las personas, pues va a ser muy importante porque, por ejemplo, en el caso colombiano existe una gran heterogeneidad en términos de la capacidad institucional de los distintos municipios para atender las necesidades de su población. Y dicho de una manera muy sencilla, no es lo mismo estar ubicado en Bogotá, que es el distrito capital y es la unidad con más capacidad institucional y presupuesto para responder a las necesidades de su población, a ser un municipio de sexta, de quinta categoría, con debilidad institucional, con pocos recursos, muy dependiente del orden nacional, para atender a su vez las necesidades de mi población. Esa heterogeneidad del territorio va a ser fundamental para entender de qué manera el desplazamiento forzado como parte de este fenómeno de la movilidad humana va a estar fuertemente incidido por factores de pobreza, entre muchos otros que ya enseguida voy a mencionar. Entonces, en este punto ir cerrando con la idea de que el neoliberalismo, y como lo decía Ramón, su penetración muy fuerte en el contexto latinoamericano a partir del final de los 80 y comienzos de los 90, que vino acompañado con grandes transformaciones de nuestras propias constituciones, pues incorporaron la iniciativa privada, la libertad de empresa, promovieron fuertemente la llegada del capital extranjero, dando facilidades para que ese capital pudiera entrar, porque había además la necesidad o la narrativa, la ideología de una retirada del Estado, ¿no? Que el Estado solo interviniera en aquello que fuera estrictamente necesario y también un distanciamiento de la influencia del Estado, de sus autoridades en el mercado, dejándolo a la iniciativa privada. Y ello entonces, por supuesto, no puede, el neoliberalismo y todo lo que ello significa, no puede estar ausente en la reflexión sobre los factores que promueven el desplazamiento forzado, pero a su vez todas las formas de movilidad humana, como lo tiene que ver los refugiados, los migrantes y los desplazados internos. Y entonces lo que quiero decir con esto del neoliberalismo es que vino amarrado también a una idea de profunda descentralización territorial, que suponía que el poder central, que el gobierno nacional pudiera delegar, entregar en las autoridades territoriales la responsabilidad sobre distintas funciones, particularmente la atención de las necesidades básicas de las personas, como son todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, acueducto, alcantarillado, todo lo que tiene que ver con los servicios más básicos y de la población más, digamos, más de especial protección, como es la educación escolar, la educación en secundaria y el acceso a la salud, que en muchos casos con población que no tiene capacidad de pago, pues es el propio Estado el que tiene que proveerlo a través de sus propios recursos, pero transfiriendo la responsabilidad primaria a los gobiernos locales. Y de nuevo esto contrasta con una gran incapacidad de estas autoridades territoriales para responder a los desafíos de estas demandas de la sociedad y de las personas. Y a ello se suma entonces que esos poderes locales, esos gobiernos municipales y en muchos casos departamentales, pues tienen poca capacidad real de ejercer poder frente a su población, de mantener el orden y de proveer lo necesario para que estas personas tengan unos proyectos de vida
digamos, como personas. Y termina pasando que su debilidad institucional y su falta de recursos viene además usurpada por otros actores, en muchos casos actores armados, actores al margen de la ley, que son los que terminan dominando estos territorios y estos gobiernos doblegados al poder de estas fuerzas ilegales, y esto sin mencionar de la presencia o gran presencia o poderío que puede tener de facto las grandes multinacionales y empresas que hacen presencia en estos territorios. A veces son los que imponen el orden, son los que proveen los servicios, ponen las escuelas, los colegios, el puesto de salud, y el Estado está completamente ausente o marginado de estos procesos de atención de la población. Entonces cierro esta primera parte diciendo que existe un amplio catálogo de funciones y servicios que están en cabeza de las autoridades, que ello contrasta con su capacidad real de gestión, contrasta además con la heterogeneidad de las capacidades institucionales y de recursos que tienen esas autoridades locales, y ello repercute de manera directa en su posibilidad de atender a sus territorios y a las personas. ¿Y ello qué significa? Que la supervivencia del neoliberalismo no solo contribuye al desplazamiento forzado, sino también al empobrecimiento, a la marginación de esa población que queda supeditada a la jurisdicción de su propio país, concretamente autoridades locales con un menguadísimo margen de acción. Entonces, la fuerte influencia neoliberal, el foco en el control fronterizo, los incentivos a la iniciativa privada y el capital extranjero, todo ello sumado a una precaria institucionalidad pública, son todos factores que desde lo global inciden indiscutiblemente en lo que sucede en lo local, y por supuesto con el fenómeno del desplazamiento interno en el que Colombia tristemente se mantiene como protagonista. Pues digamos que el caso colombiano ha sido ampliamente documentado, es un proceso que digamos que no es tan reciente, sus rasgos más fuertes y vienen incluso de mediados del siglo XX, lo que pasa es que en la década de los 90 pues tuvo un incremento exponencial debido al conflicto interno. Eso también son causas que están perfectamente documentadas, siendo la principal, pero no la única, el conflicto armado colombiano, que si bien hemos tenido un proceso de paz y estamos en este posconflicto, aún no es un asunto superado. En Colombia se viene a sumar al gran número de población desplazada internamente y que ha sido expulsada por razón del conflicto y que hoy está en otros países asilada y refugiada, pues se une una arista de la reflexión importante que yo quiero traer a este debate, y es la migración internacional, particularmente por las personas provenientes de Venezuela, que cada vez se incrementa más y hace parte de nuestra realidad de movilidad humana en Colombia, que no podemos eludir. Otros factores, por supuesto, que confluyen en el desplazamiento son el control por los territorios, el despojo de tierras, el narcotráfico y los megaproyectos de infraestructura. Allí, por supuesto, confluyen factores de pobreza, entre otras razones, porque muchas de estas personas, a pesar de que quisieran de pronto abandonar el territorio colombiano, no lo pueden hacer y tienen que moverse dentro del mismo territorio, seguramente pasando de un contexto de pobreza a otro de mayor precarización, donde sus posibilidades de tener un proyecto de vida pues simplemente no se dan. Las causas del desplazamiento en lo local pues tienen que ver con las masacres, los asesinatos de familias, de conocidos, los combates, las amenazas, el reclutamiento forzado, entre otros. Como lo digo, un factor que se suma a este proceso complejo de causas del desplazamiento pues tiene que ver también con la incapacidad de las autoridades locales para proteger su población y para tener el dominio de la fuerza, porque no la tiene. Colombia es un estado unitario profundamente centralista, donde de verdad las decisiones más importantes provienen del centro, en especial de la rama ejecutiva del gobierno nacional, y las localidades, los entes territoriales son meros ejecutores de esas decisiones. Para ir cerrando entonces mi presentación y más bien dejar esto para la conversación final, yo no quisiera dejar de mencionar, como lo dije, que actualmente en Colombia, el fenómeno del desplazamiento forzado no es superado, y esto se entrecruza hoy con la migración internacional. A propósito de la llegada al territorio colombiano de nacionales venezolanos, pero además de colombianos retornados, quienes en un comienzo habían dejado el territorio colombiano precisamente por efectos del conflicto interno armado.
Y esta situación de vulnerabilidad en la que ingresan las personas a Colombia, muchas de ellas en situación migratoria irregular, aparece como esta nueva arista que alimenta el conflicto armado, porque es población que puede ser fácilmente reclutada por su situación de vulnerabilidad y extrema fragilidad para hacer parte, para ser reclutada en el conflicto. Y por eso digo que no puede haber un análisis del desplazamiento interno sin una mirada una mirada que no puede estar al margen de las distintas formas de movilidad humana, como son, por ejemplo, la migración y el refugio o los refugiados, porque justamente estas distinciones entre en las distintas categorías y el énfasis en las fronteras que ha promovido y acentuado la diferencia entre los regímenes legales y niveles de protección. ¿A qué hora vas a ir, amor? ¿A qué hora vas a ir? Y los niveles de protección tanto en los que cruzan fronteras internacionales como los que no, pues determinan que su posibilidad, sus ámbitos de protección y las responsabilidades que los distintos estados y gobiernos internos tienen frente a estas poblaciones sean diferentes. Entonces, por supuesto, hoy nos une una reflexión sobre el desplazamiento forzado, pero siento que esto tiene que ir de la mano con una reflexión sobre la migración internacional. En conclusión, y ya para terminar, simplemente una mención a una situación particular que está experimentando Colombia actualmente en su frontera colombo-venezolana, en el punto entre Arauca y Apure. Allí está ocurriendo un desplazamiento que se está incrementando día a día de personas que de Venezuela están cruzando hacia Colombia, huyendo del conflicto que están teniendo, al parecer, disidencias de las FARC con fuerzas armadas del país vecino Venezuela. Allí se está recrudeciendo la violencia de forma vertiginosa en los últimos días. Estas personas han tenido que cruzar, unas han podido cruzar frontera y están aquí en Arauquita, particularmente en Colombia, otras se fueron a otros sitios en Venezuela, un país que está enfrentando unos desafíos y un colapso de su sistema político, económico y social, donde no hay de dónde, digamos, poder tener un proyecto de vida porque las condiciones no están dadas. Se está generando ya una enorme presión para el gobierno local que está diciendo que no tiene la capacidad, que le pide al gobierno nacional en Colombia que le apoye, que le ayude, y ahí se ve la tensión entre lo nacional, lo territorial y la incapacidad institucional desde lo local para responder a estos desafíos. Hay problemas de abastecimiento de alimentos, de saneamiento básico, hay problemas para contención para la contención del virus del COVID, y por lo que se ha conocido, porque la información propuesta si no dejaron votar. Muy escasa y muy fragmentada, pues lo que está sucediendo es que se están usando las mismas estrategias de siempre, ampliamente conocidas en el contexto colombiano, para que estas personas se muevan. ¿A qué me estoy refiriendo? Hay estrategias de propagación de miedo, control de la población y territorios a través de ejecuciones extrajudiciales, capturas arbitrarias, violencia contra mujeres y niños, que incluso ha sido denunciado por Human Rights Watch. Y en la misma línea, organizaciones de derechos humanos han denunciado captura de civiles y que están siendo llevados a justicia militar, siendo ellos campesinos y civiles. Entonces aquí la pregunta es, ya con esto cierro, ¿son refugiados? ¿Son migrantes? ¿Son desplazados? Esto no es una pregunta menor y nos invita a reflexionar a partir de las categorías del derecho, pero como lo dije, no desde esta mirada compartimentalizada, sino desde una mirada más global, porque siento que el derecho con sus categorías es lo que ha permitido la fragmentación y en muchos casos que la situación de vulnerabilidad, de pobreza, de exclusión y marginalización de estas personas que enfrentan movilidad humana se ve agravada por el hecho de las categorías legales y la separación de los campos del derecho. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Entonces, estaba leyendo y lo primero que se me olvidó decirlo desde el principio es que la Refugee Law Initiative nos ha suministrado su plataforma para hacer este evento, y también ahí lo pueden encontrar cuando sea subido para consulta de todos. Revisadas, hay muchos comentarios, pero hay una pregunta para Rina. Que dice, ¿crees que junto a los factores locales de expulsión es posible encontrar otros más globales? ¿O por el contrario, de desplazamientos como el que señala se pueden explicar solo en clave local?
Ok, gracias. Bueno, sí, definitivamente está respondiendo a algo mucho más amplio, ¿no? Es decir, puede haber un análisis específico local, que estaría bien también, sobre todo de cara a ver el tema de prevención local, estoy hablando más de alcaldías quizás, pero definitivamente el tema, como todas y todos sabemos en Honduras, el tema también de corrupción, falta de transparencia y además el narcomenudeo, que es así como se llama, y normalmente son las actividades a las que se están dedicando a pandillas, están respondiendo a algo mucho más amplio, ¿no? O sea, el nivel también, y esto obviamente tendremos que hacer un análisis bastante más prolongado y profundo, ¿verdad? También de los cambios que hubo a partir de los cambios a nivel de la lucha contra el narcotráfico en México. Definitivamente hubo una consecuencia en el norte de Centroamérica con el surgimiento de nuevos grupos de narcotráfico, aunque también aquí había muchos años, muchos desde hace muchos años, pero definitivamente las consecuencias, en particular en Honduras, incluso con los vínculos que ahora son totalmente públicos de familiares del presidente con narcoactividades y el vínculo que también tienen algunas alcaldías y gobiernos locales con los grupos, pues también ha permitido que se puedan asentar más estos grupos de narcotráfico y para tener tranquilos a muchos de los pandilleros, sí se les está dejando las tareas más del narcomenudeo, ¿no? Entonces, sí, todo esto está amarrado a cosas mucho más amplias. Sí, valdría la pena hacer un análisis, como decía, local de cara a ver qué podemos hacer a nivel local, es decir, las alcaldías o incluso las gobernaciones, pero si no hay una intervención a nivel más amplio, es difícil que pueda realmente ser solucionado, ¿no? Pero sí, definitivamente están respondiendo a algo mucho más amplio. Gracias, Rina. Aquí hay una propuesta de discusión, pero para Ramón, dice, el caso de Tren Maya es un proyecto que además de cuestionar la forma en que se toman las decisiones de estos proyectos de desarrollo de interés global, generan externalidades negativas y que entre otras cosas advierte o anticipa desplazamientos forzados. ¿Podrías comentar si en estos territorios del sur han ocurrido movimientos obligados por proyectos de gran escala? Gracias. Sí, bueno, y también hay un par de comentarios más que tomé nota y ahorita les devuelvo. Miren, sí, en particular, a ver, lo que empezó desde hace 30 años, en el 92, fue el cambio del marco constitucional que ha ido permitiendo todo esto, ¿no? Lo del Tren Maya empezó después del 2010, la embestida con la península de Yucatán en particular. En este momento se están produciendo desplazamientos forzados en la zona occidental de la ruta, en las comunidades donde se tuvo que reformular la ruta del tren porque las antiguas vías, que era el pretexto de que no se iba a afectar el territorio a las poblaciones porque se iban a aprovechar derechos de vía anteriores, pues no fue así porque el diseño tecnológico no permitía el funcionamiento del tren con nuevas velocidades y entonces hay una gran afectación de territorios por derechos de vía recientes y ya están produciéndose los desplazamientos forzados. Pero aquí están disfrazados y aquí esto es terrible porque ONU Habitat está facilitando la reubicación forzada, digamos, de estas gentes. Y lo está haciendo como si fuera un programa ordinario. Entonces aquí están otra vez las cuitas internacionales, ¿no? Ahora la pregunta es más amplia. Si en el sureste mexicano ha habido desplazamientos forzados desde hace décadas. O sea, las grandes presas hidroeléctricas del sureste del país desde los 50s han generado decenas de miles de desplazados. El problema es que antes de los 90 la noción del desplazamiento forzado no estaba en el análisis político, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, se trataban de otra manera y había otro marco constitucional de expropiaciones e indemnizaciones y de reubicaciones que, irónicamente, en aquellas épocas se cumplía de mejor manera esto de las soluciones duraderas que ahora ni por aquí. Bueno, el otro elemento es que
además del desplazamiento de población, aquí yo quiero llamar la atención, por eso hablaba de la tensión entre sistemas de regulación del orden mundial, porque por el otro lado está en el asunto esto de los dineros, las deudas y los préstamos y las inversiones. Entonces tenemos también un fenómeno que es más temprano muchas veces, sobre todo cuando hay megaproyectos de por medio, que es el desplazamiento de los modos productivos con los que la gente vive. Sobre todo en comunidades indígenas, los modos productivos tradicionales tienen todo un asunto de pertinencia biocultural que nos rebasa el tiempo para exponer aquí, pero entonces el impacto en ese caso es exponencial, es casi de etnocidio, ¿no? O sea, arrancar a la gente indígena de sus territorios históricos sí representa un impacto societario del más grave perfil, sobre todo cuando se trata de un despojo al que ya no van a regresar al control de su territorio o a sus formas de vida históricas, ¿no? Entonces, estos desplazamientos de los modos productivos también son forzados y normalmente son un síntoma temprano de lo que vendrá después. Ahora, aquí hay una trama que me interesa decir, tenemos que visibilizar también cómo han ido desarrollándose movilizaciones y procesos de resistencia que han ido rebasando lo local, incluso lo nacional. De alguna manera, sí, los pueblos indígenas han mantenido en los últimos dos décadas, un poco más, desde que se inventaron el discurso de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el ámbito internacional, esto se ha convertido en un discurso político que los vincula. Sin embargo, todavía no ha habido una eficacia de movilización entre las fronteras nacionales, ¿no? Entonces quedan como islas, pero de alguna manera importa saber que se están tendiendo estas redes y que no solamente tienen el piso de las comunidades, sino de las organizaciones civiles y de los académicos. Entonces se han ido tejiendo estas dendritas que exceden como esta reunión que estamos teniendo aquí y ahora, ¿no? Y el último elemento es toda esta dicotomía entre inversión y cooperación internacional. Yo tuve chance de estar metido en el asunto de cómo se hizo el primer contrato subnacional de la Unión Europea de cooperación para la selva lacandona, con mucha paga. Y entonces cuando los parlamentarios europeos venían a vigilar cómo estaba el asunto de la instalación del proceso, yo les decía, bueno, es que la cooperación europea aquí, porque estaba exigiendo operación en cuentas de banco en euros, y otras cosas que no existían aquí. Y entonces yo les decía, es como el caballo de Troya, ¿no? La cooperación europea viene, abre canales, que luego la inversión europea viene y me dijo, justamente eso es exactamente lo que está pasando. O sea, no lo podemos evitar, pero tenemos que venir con cara de nosotros somos los buenos para proveer derechos humanos y desarrollo de los jodidos, cuando en realidad también están abriendo canales de inversión transnacional, ¿no? Y entonces, pues este es un juego también perverso de los actores transnacionales. Por ejemplo, los países de origen de las empresas que nos hacen daño, no existe jurisdicción transfronteriza de Canadá para venir a castigar a sus empresas mineras por sacar y hacer estos impactos, ¿no? Entonces, ¿dónde están las jurisdicciones? Y cuando están los pleitos en los tribunales internacionales, y ya con esto cierro, en América Latina tenemos este recurso del sistema interamericano, pero que tarda un chorro de años, ¿no? Entonces, por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana sí es vinculante. Y sí hay casos como el de Surinam, que es emblemático en términos de la protección de los territorios. Pero de aquí a que el trámite va y viene, los clientes ya tuvieron nietos. Entonces ahí también tenemos problemas de acceso a mecanismos transnacionales de pelear por los derechos, ¿no? Bueno, me callo porque si no me sigo. Muchas gracias, Ramón. Quería como tomar un comentario de acá que me pareció interesante, por lo menos como para que discutiéramos un poco más para cerrar. Y es cómo unimos los dos debates de los dos webinars que llevamos. El primero es cómo cuestionamos la lógica jurídica que al final constituye el tipo de derechos que los sujetos que migran, se desplazan, tienen
o acaba siendo un asunto simplemente de juristas y no de derechos? No sé si podemos hablar un momento sobre eso. Todos, para cerrar. Cortico, por favor. Si quieren, empiezo. Pues ya que la pregunta es de la disciplina de la que yo provengo, o mejor dicho, tiene que ver mucho con la disciplina, pues yo creo que parte de lo que dije tenía que ver justamente con eso. Creo que los regímenes legales, y eso hace el derecho, y los estudios críticos del derecho nos han dado instrumentos para entenderlo, y es que al compartimentalizar, separar las distintas fronteras o categorías del derecho, pues eso va a repercutir de manera particular en las personas destinatarias de esos regímenes legales, recortándoles acceso a unos derechos o no, o lo que es un poco más amplio, poder y recursos, que es lo que está detrás. Cuando decimos que una persona se queda como simple desplazada interna dentro de un territorio, lo que estamos diciendo es que su capacidad de poder acceder a justicia, acceder a mecanismos de protección legal, pues se van a ver mermados en razón del derecho, su poder es menor y su posibilidad de acceder a recursos económicamente hablando, pues va a ser todavía menor, sobre todo si es con autoridades locales, como yo decía, pues bastante frágiles. Y a su vez, si decimos entonces no, entonces son migrantes, y de nuevo, entonces migración tensiona con refugiados porque buscamos llamarlos migrantes, y es una discusión muy colombiana en este momento, para precisamente alejarlos de un mayor nivel de protección como sería el de los refugiados. Y los refugiados, aunque son normativamente pues garantistas, sabemos que los sistemas de refugio, en particular el colombiano, está completamente colapsado y completamente frágil y no puede responder de manera adecuada a las demandas y a las solicitudes de refugio que están presentando las personas. Entonces, sin duda, el derecho no es neutral, el derecho es un instrumento de poder enorme y que en muchos casos juega en contra de la parte más débil de la relación. Y yo lo que diría es que uno no puede o no podemos desconectar la reflexión de los derechos desde el derecho, porque finalmente el marco normativo fija un parámetro, fija un punto, y a partir de allí uno está o no está dentro del campo legal, y a partir de allí la posibilidad de hacer una reclamación en términos de derechos y de mi reconocimiento como migrante, como refugiado o como desplazado. Esas categorías no son gratuitas, las pone el derecho y el derecho da los efectos. Yo tengo un comentario breve también. Sí, señor. A ver, aquí hemos tenido tres tipos de experiencias, una de muy bajo perfil. Usualmente las organizaciones civiles que acompañamos comunidades o las mismas comunidades buscamos esta ruta de ir al sistema interamericano, como ya decía hace rato, primero audiencias temáticas que tienen un efecto medio político y que se hacen recomendaciones o no, y luego pues sí, ve, agota las instancias nacionales y regresa, y entonces pues ya el cliente se hizo abuelo, ¿no? Y cuando ocurren, pues aspiramos a que se vaya a la corte, y entonces la corte pues tiene otras promesas, como yo citaba la de Surinam, pero eso es garbanzo de a libra, y esa es una ruta que se queda muy lejana. La hemos intentado, yo he estado en audiencias temáticas, y son años y años y años. El otro elemento es cuando se puso de moda por organizaciones del sistema interamericano, organizaciones civiles de Washington, traernos a las organizaciones locales lo que ellos se llamaba litigio estratégico. Entonces, ¿cómo atraer el sistema interamericano a los sistemas constitucionales locales, tratando de armonizar estas estrategias, ¿no? En los litigios, y que se llamaba así, y se entrenaron gentes, abogados, se fueron a estancias a Washington, estuvo intercambios, y se movilizó en los tribunales, pero de todas maneras no ha hecho un gran cambio. Y el otro elemento que también yo probé en los 90s y que ha sido muy poco usado, es que cuando los proyectos, esto solo funciona, por ejemplo, con megaproyectos, es que cuando el país tiene deuda externa con la banca multinacional, entonces uno puede llevar a cuestionamiento a ese país si no cumple con lo que los bancos internacionales llaman directrices operacionales del Estado mexicano por los impactos de una presa, y ganamos, y han sido las mejores contraprestaciones que hemos logrado a nivel de
soluciones duraderas con gente indígena en los 90s. Y no se, esa canal casi no se usa porque es otra trama. Ya no es la trama propiamente de derechos humanos y de estos instrumentos que usualmente tenemos, sino que es otra vertiente de las regulaciones de las relaciones entre los países y de la banca multilateral. Y ahí sí se cuadraron, ¿no? Con agua inmediatamente soltó todo lo que tenía que soltar, inmediatamente. Entonces ahí son experiencias y aprendizajes, pero yo no tengo otras respuestas. O sea, si alguien tiene ideas, mejor que nos las comente. Rina y Manuel. Pues yo no podría responder la pregunta que dejó puesta Ramón. Definitivamente me encantaría también tener la respuesta. Pero creo que un componente adicional a lo que ya estaban mencionando ellos es definitivamente el componente de voluntad política. Porque aunque tengamos nosotros resoluciones, señalamientos, o podemos tener incluso un dictamen express de la Corte y que señale lo que tienen que hacer los estados para solventar las situaciones de las víctimas, no necesariamente esto va a ser automáticamente que se consiga por un tema eminentemente de voluntad política, ¿no? Entonces, creo que todo eso también tiene que trabajarse, aunque cuesta mucho, pero de la mano, de manera paralela con los políticos, con las fuerzas políticas, con los congresos, con los estados. También sobre la base de qué tan flexibles pueden ser también para escuchar a sociedad civil, que al menos en nuestra región esto va para atrás, ¿verdad? Y las probabilidades y la voluntad que tienen para sentarse es como una afrenta, ¿no? Ya nos miran como los enemigos. Cuando en realidad desde sociedad civil se ha estado trabajando desde hace muchísimos años en la atención directa a las víctimas cuando ni siquiera estaban siendo reconocidas como víctimas, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo que tiene que ser un poco más en conjunto, más global, y no podemos solamente, desde mi perspectiva, apostar por una vía, ¿no? Y eso, claro, lo hace mucho más difícil, lo hace mucho más largo, porque también son los recursos, incluso los recursos humanos de las organizaciones que tampoco vamos a tener la posibilidad jamás de podernos poner a la par de un Estado, ¿no? Entonces, eso lo complejiza mucho más. La ventaja es que tenemos mucha comunicación entre nosotras y nosotros, y eso también puede dar más luces justamente de experiencias buenas o malas que se puedan estar sucediendo y utilizando en distintos países. Gracias, Rina. Manuel, ¿algo para agregar? Sí, pienso de que, bueno, en el caso de hondureño, la verdad que no existe la infraestructura, no solamente institucional, sino operativa, para tratar los casos de desplazamiento interno, forzado interno, ¿verdad? Y la verdad que por eso hay un hilo tan delgado entre ser desplazado interno o ser un desplazado, que podría decirse desplazado, que se convierte en un migrante o un refugiado en otro país. En países tan pequeños también cruzar la frontera no son distancias tan grandes, tan largas, ¿verdad? Incluso hacer caravanas desde el país hasta los Estados Unidos son distancias que la gente las ha hecho a través de diversos medios, ¿verdad? Sí quiero, antes de cerrarlo, mi participación, yo quiero mencionar algo de que lo he visto en el caso de las estadísticas, ¿verdad? De las tendencias globales del desplazamiento interno. He visto que la verdad que solo miden violencia y conflicto y desastre, ¿verdad? Pero no hay una mención específica de los tipos de conflictos, ¿verdad? Porque aunque las definiciones hay algunas causas, ¿verdad? No se evidencian las específicas en las mediciones. Y lo que significa es que las organizaciones internacionales, que yo sé que hacen una gran labor al hacer todos estos informes, ¿verdad? Y estos bancos de datos, pero la verdad que solo muestran las evidencias de la movilidad y no las causas estructurales de los desplazamientos, ¿verdad? No basta decir que un conflicto es militar, político o de desastre, si no lo tenemos enmarcado dentro de un gran contexto, que en este caso es el capitalismo, ¿verdad? Y su forma reciente de Estado neoliberal, que se desprenden los ajustes estructurales, las privatizaciones y convierten al estado de bienestar en
en un estado que está huyendo, ¿verdad? En un estado que dice que es regulador, pero no regula nada en beneficio de las mayorías, y más bien lo que vemos son manifestaciones de las tendencias económicas que se perciben en los territorios, el caso de el Tren Maya, ¿verdad? En nuestros territorios, o proyectos de energía, ¿verdad? Que esa es la moda que hay en todos nuestros países, la generación de energía, y es impresionante cómo la construcción de represas hidroeléctricas, las industrias extractivas, ¿verdad? Y de minerales, los cultivos extensivos, y recientemente en el caso de Honduras, y que también lo he visto en el caso de México también mencionado, el de las zonas de desarrollo, que van a abarcar grandes territorios dentro de los territorios nacionales, ¿verdad? Que se van a poder manejar con sus propias leyes, ¿verdad? Entonces yo veo que todas estas manifestaciones de desplazamiento de poblaciones no voluntarias, ¿verdad? O sea, porque invaden, intimidan y usan la violencia, que la gente probablemente se ve obligada o despojada de sus territorios, generalmente muchos en las áreas rurales, donde el Estado no cumple la función de protección de los individuos, ¿verdad? Y el respeto a los derechos humanos, y lo veo más vulnerable cuando son grupos étnicos, ¿verdad? Que la verdad que si de por sí están olvidados del Estado, ya con este tipo de manifestaciones del capitalismo, más bien se convierten en grupos más vulnerables, ¿verdad? Entonces también no, en el mundo el mundo continúa violento, ¿verdad? Conflictos territoriales, ideológicos, políticos, racismo y de tendencias religiosas. Y todas estas manifestaciones también se producen en nuestras regiones desde hace décadas, y en Centroamérica, ¿verdad? Los ideológicos, políticos, étnicos, y los ligados a la narcoactividad y las maras y pandillas que han prevalecido en los últimos años, que se han visto más visibles, y bueno, que a veces se quieren ocultar otros, como son los generados por las grandes empresas o el mismo Estado, ¿verdad? Entonces, aquí cerraría mi participación. Muchas gracias, Manuel. De nuevo, muchas gracias a todos por haber participado. Esperamos verlos muy pronto. Recuerden que vamos a montar en un tiempo el webinar en la plataforma de Refugee Law Initiative. Y de nuevo, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo. En el chat, Cindy acaba de poner el link del primer webinar que ya está disponible. Gracias, Cindy.